Necesitamos darle importancia a la madurez cristiana para poder hablar maduramente. Esto es en base a la palabra del Señor que dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, así hablo con palabra de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Hablo en los hombres, ante los hombres. En la versión Reina Valera normal dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre los que han alcanzado madurez. Vimos entonces que la palabra hablar significa pronunciar palabras. La palabra hablar significa pronunciar palabra. Nadie que no pronuncie palabra se podrá decir que está hablando. Es obvio de que cualquier persona que habla tiene que pronunciar palabras. También significa anunciar, significa dar a conocer, significa contar, decir, expresar, juzgar, predicar. Entonces, una persona, a través de expresar las palabras, a través de sus palabras, expresa, anuncia, dice. Pero por supuesto de que hay de anuncio a anuncio, hay de palabras a palabras, hay de conversación a conversación, hay de ejemplo a ejemplo. Por eso, por supuesto que estamos hablando de un cierto tema, de un cierto nivel de conversación. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente: yo hablo, pero entre los que han alcanzado madurez. Por eso, por la forma de hablar, una persona determina su origen. A través de la manera de cómo una persona habla, se determina de dónde es. La palabra de Dios dice: los que son terrenales hablan cosas terrenales. Por eso dice la palabra de Dios también que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está conectado con Dios, si nuestro corazón está lleno de Dios, es obvio que vamos a estar hablando de Dios. Pero si nuestro corazón está vacío, si no estamos conectados con Dios, no podemos estar hablando de lo que no estamos viviendo. Vamos a estar hablando únicamente de aquello con el que estamos ocupados, de lo que ocupa los deseos, los anhelos de nuestro corazón. Y por eso, a través de la plática de una persona, podemos nosotros identificar de dónde es. Podemos identificar cuál es su origen. Podemos identificar en dónde está su corazón, en dónde está su mente, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus anhelos, sus deseos. Por la forma de hablar se determina su origen. También por la manera de hablar determina lo que nosotros sabemos. De lo que nosotros sabemos. Una persona que no ha madurado, una persona inmadura, no puede hablar, no puede anunciar, no puede compartir su fe, no puede aconsejar a nadie, no puede hablar de lo que no sabe, no puede hablar de lo que no ha vivido, no puede hablar de lo que no ha experimentado, no puede hablar de lo que no conoce. Por eso, a través de la forma de hablar, determinamos lo que nosotros sabemos. Y por eso tenemos que hablar, madurar para poder hablar de las cosas del reino de Dios, de las cosas espirituales. Por eso la palabra también nos habla de que la inmadurez no permite que se hable como espirituales. No permite que se hable como espirituales. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no he podido hablarles como a espirituales, sino como a niños en Cristo Jesús. Os le di a comer leche, le di a beber leche y no le di a comer vianda, porque aún no soy capaces todavía.
porque entre ustedes hay pleitos, hay contiendas, porque son niños en Cristo Jesús. Por eso no pude tratarles como a espirituales, sino como a niños en Cristo Jesús. Entonces, es necesario que podamos madurar para que podamos nosotros tener una plática, tener una conversación, para que podamos estar hablando de las cosas del reino de Dios, de las cosas espirituales. Una persona, por ejemplo, nueva, que viene a nuestra iglesia, que viene por primera vez, llega a un momento en donde no sabe de lo que se está hablando. Simplemente no entiende, porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo habla a los Corintios y dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Por eso el apóstol nos habla de que es necesario madurar para que podamos hablar como espirituales, para que podamos hablar la palabra de sabiduría. La inmadurez no permite que se pueda hablar como espirituales. Por otro lado, la unidad se manifiesta a través de la manera de hablar. La unidad se manifiesta a través de la manera de hablar. Si nosotros queremos saber si hay unidad en nuestra iglesia, vamos a escuchar cómo habla la gente, cómo habla la iglesia, cómo hablan los miembros de la iglesia. La palabra de Dios nos dice que seamos de un mismo sentir, que hablemos todos una misma cosa, que sintamos lo mismo y hablemos una misma cosa. Es obvio que una persona inmadura que comienza a contradecir, que comienza a hablar de manera diferente, que empieza a murmurar, que empieza a vociferar, que empieza a contradecir, que empieza a decir incoherencias, es obvio de que esa persona no es madura. Y por eso no podemos nosotros hablar de unidad si no estamos creciendo. Hay unos hermanos en nuestra iglesia que han madurado, por supuesto, han crecido, han tomado en serio su relación con el Señor y han crecido espiritualmente. Pero hay mucha gente de nuestra iglesia que no ha crecido, que no ha madurado, y por ello no entiende lo que Dios está haciendo. Por eso, hablando de lo que, por ejemplo, hay cosas que no podemos hablar, no solamente de la unidad, sino simplemente cuando no se pueden hablar de cosas como diciéndoles Dios quiere esto, Dios está haciendo esto, y la gente no puede entender eso porque piensa que es una tontería lo que se está diciendo. Imagínense cómo podemos hablar de unidad entre personas que no han madurado cuando no entienden los cambios, no entienden los cambios que Dios está haciendo en nuestra iglesia, o cuando Dios está trayendo una palabra nueva, una palabra fresca, y la gente simplemente la rechaza, o simplemente la malinterpreta, o simplemente le hace daño, porque no ha madurado. La unidad se manifiesta entonces a través de nuestra manera de hablar. Y por último, vimos nosotros que para poder anunciar las buenas nuevas, para poder anunciar, para poder predicar, para poder compartir nuestra fe, necesitamos madurar. La palabra madurar es necesario para que nosotros podamos comunicar, compartir nuestra fe. Por eso el apóstol dijo, creí, por lo cual hablé. Por lo cual hablé. Está hablando de la misma palabra. Esa palabra que solamente la hablan la gente madura. Esa palabra hablar significa anunciar. Esa palabra que solamente es que se habla entre los que han madurado. Por eso dice el apóstol, creí, por lo cual hablé. Nosotros hemos creído, por lo tanto también hablamos, también anunciamos, también compartimos nuestra fe. La gente inmadura no va a compartir su fe. La gente inmadura no va a entender el por qué tenemos que hablar de Jesús, por qué tenemos que compartir el evangelio. Esto fue lo que nosotros a grandes rasgos hablamos la semana pasada, el domingo, y que necesitamos que usted pueda darle
seguimiento a través de la prédica, a través del video, ya sea el audio o el video. Vamos ahora a hablar en tercer lugar, cuál es la tercera razón por la cual debemos nosotros de darle importancia a la madurez espiritual. Muy bien, en tercer lugar, es para poder llegar a ser como Cristo. Repita conmigo, para poder llegar a ser como Cristo. Vamos a leer el versículo de Efesios capítulo 4, versículo 13 y hasta el versículo 15. Efesios 4, 13 al 15. Vamos a repetirlo todos juntos, por favor. Este es el punto número 3, hablando del por qué debemos darle importancia a la madurez cristiana. Efesios 4, 13 al 15. Vamos a repetirlo todos, por favor. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Muy bien, para poder llegar a ser como Cristo. Hay otra versión, en otra versión se los voy a leer, dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Lo voy a volver a repetir porque es importante que lo entendamos bien. El mismo versículo 13, pero en otra versión dice, ese proceso. Está hablando del versículo 12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es un proceso, llegar a ser perfeccionado para poder edificar, para poder construir. Habla del proceso de edificación, habla del proceso de perfección, de madurar. Muy bien, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Otra versión dice así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Esto es importante que nosotros entendamos. En el versículo 14 nos da las razones del por qué nosotros debemos de continuar creciendo al grado de que tenemos que buscar ser como nuestro Señor Jesucristo es. Dice claramente, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y luego dice, para que ya no seamos arrastrados, para que no seamos arrastrados por corrientes, por doctrinas, por corrientes filosóficas. Y en el versículo 15, para que podamos, dice, hablar la verdad en amor, todos podamos llegar
a hablar la verdad en amor y seguir creciendo en Cristo Jesús. Que sigamos creciendo en Cristo Jesús. Ahora, este debe de ser la motivación, iglesia. Yo quiero que hoy entendamos, porque aquí está en la clave, aquí está el meollo del asunto. Porque no solamente es, porque usted puede decir, llegar a ser como Jesús. No creo yo llegar a ser como Jesús. Escúcheme bien, hay una inercia humana, del ser humano, hay una inercia a o estarnos comparando con los demás, o simplemente nos creemos nosotros seres tan insignificantes de que nunca vamos a tratar de hacer nada ni alcanzar nada, porque tenemos tantos complejos en nuestra vida cristiana que no aspiramos a nada, porque tenemos complejos de inferioridad. Como también hay gente que tiene complejos de superioridad. Y la gente que tiene complejos de superioridad siempre va a tratar de compararse con otras personas. Y cuando nos estamos comparando con otras personas, pues esto a veces no es, por supuesto, lo más justo ni lo más completo. Porque podemos compararnos con otras personas y puede ser que nosotros saquemos ventaja. Porque puede ser que usted, por ejemplo, haya tenido una buena educación. Usted pudo ser costeado sus estudios y usted sacó un doctorado, una licenciatura o inclusive una maestría. Usted puede sentirse por encima de los demás, sentirse muy grande, sentirse muy culto, sentirse muy cool, dicen los chavos, ¿no? Sentirse muy, sácale punta, dicen otros, porque nos estamos comparando con los demás. No importa que usted esté enano como yo, no importa que esté chaparro como yo, pero usted se puede sentir la mamá de Tarzán. Usted se puede sentir la última Coca-Cola del desierto, porque simplemente usted tiene una profesión, porque usted tiene un conocimiento, porque usted tiene dinero. Hay gente que se cree que porque anda un carro y ya siente que yo soy de la high society, dice, no, se siente de la alta porque no anda en bicicleta. Y cuando anda en su carro y pasa uno en su bicicleta, dice, mira ese pobre, no tiene un carro como yo. Hay una tendencia del ser humano a siempre compararse. Y otros, repito, del otro lado de la moneda, la gente que tiene complejos de inferioridad no compite con nadie, pero tampoco aspira a nada. No aspira a nada en la vida y se queda donde está. Pero en un momento dado el Señor nos dice que tenemos que llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si nos vamos a comparar, si vamos a buscar compararnos con alguien, el Señor te dice, entonces empieza por compararte con mi Hijo, con mi Señor Jesucristo. Si tenemos que compararnos con alguien, iglesia, vamos a tener entonces en nuestra mente que el objetivo es llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo es. Ahora, otra verdad a la par de esta que acabo de mencionar, otra verdad es que usted no me puede decir, bueno, pero ¿cómo voy a comparar con Jesús? Si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús era Dios. Sí, es cierto, Jesús era Dios. La palabra de Dios que nos dice claramente que Jesús era el verbo que era Dios encarnado. Jesús era Dios encarnado. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo del hombre. ¿Y qué significa esto? Esto significa de que era un hombre 100% hombre. Escúchanlo bien. Jesús tenía toda la naturaleza humana. Jesús estaba expuesto a todo, pues, al sufrimiento, al dolor, al llanto, a la tristeza, a la congoja, al sufrimiento, a la depresión. La palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo. En todo fue tentado.
Escúcheme bien, la palabra de Dios nos dice que Jesús, cuando estuvo en la tierra, se entristeció, se angustió, que lloró, se cansó, se durmió, se entristeció, porque era humano. Por lo tanto, si Jesús venció, nosotros también podemos vencer. Si Jesús obedeció, nosotros también podemos obedecer. Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, dice la Biblia que aprendió la obediencia. En los días de su carne, Jesús aprendió la obediencia. Con clamor y con lágrimas aprendió la obediencia. Por lo tanto, iglesia, si Jesucristo pudo, nosotros también podemos. Por eso Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo os hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Por lo tanto, entendamos bien que si el Señor nos está pidiendo que tenemos que llegar hasta la estatura del varón perfecto. Tenemos que llegar a la medida de la plenitud de Cristo Jesús. Si nosotros entendemos esto, iglesia, entonces sí, escúcheme bien, vamos a preocuparnos más por ser mejores. ¿Cuál es la razón por la cual algunas personas pasan los años y no crecen? Pasan los años y no avanzan. Pasan los años y siguen siendo niños en Cristo Jesús, porque no tienen un desafío, no tienen un propósito, no tienen una meta, no están alcanzando nada, no hay nada en su vida. Pero la palabra del Señor nos dice que el plan de Dios, el propósito de Dios es que tenemos que llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. No es opcional, esto es para todos los santos. Lo dice Efesios capítulo 4. Y Él mismo perfeccionó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia de Jesucristo, para que hagan la obra del ministerio, para que puedan edificar el cuerpo de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Por lo tanto, este es el plan de Dios. Este es el objetivo para el cristiano. Esto es lo que el Señor pide para ti y para mí. Esta es la meta de nosotros los cristianos. Esto es lo que a donde tenemos que aspirar. No tenemos que estar comparándonos con nuestro hermano. No vamos a estarnos comparando con el líder. No vamos a compararnos con nadie más. Que vamos a mirar a Jesús. Vamos a tratar de imitar a Jesús. Vamos a tratar de seguir a Jesús. Vamos a tratar de, si realmente amamos a Jesús, lo vamos a hacer, iglesia. Si amas a Jesús, yo no sé si usted ama a Jesús porque usted persigue, usted sigue al que ama. Usted, cuando ama a una persona, lo sigue y quiere ser como esa persona. Necesitamos estar enamorados de Jesús. Necesitamos estar enamorados de Jesús, comprometidos con Jesús. Es más, llega el momento donde nosotros, aquí es donde muchos se desprenden. Es donde aquí llega el momento donde nos damos cuenta quién es quién. Aquí nos damos cuenta quién realmente es un verdadero cristiano y quién no. Quién es un verdadero discípulo de Jesús y quién no. Quiénes son los que están comprometidos con Jesús y quiénes no. Y aquí es cuando nosotros podemos ver quiénes son los verdaderos de los falsos. Porque hay muchos que dicen, sí, yo quiero, pero no caminan, no avanzan, no trabajan, hablan pero no cumplen. Por eso es importante que hoy entendamos que necesitamos llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo es, hasta la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Te dice claramente ahí, claramente te dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que no seamos niños, ¿qué? Una persona fluctuante es una persona que fluctúa, se mueve, no tiene estabilidad, no tiene firmeza. Una persona fluctuante te dice hoy una cosa
y mañana te dice otra cosa. Miren, otra versión. Dejemos pues de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora, a mercedes a gente maestra en las artimañas del error. Hay otra versión, dice así: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra cosa. Fíjense lo que dice: y ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan en otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Pero la primera frase dice: porque los niños dicen hoy una cosa y mañana dicen otra cosa. Creo que los que estamos acostumbrados, los que estamos tratando con niños, no es que estemos acostumbrados, los que trabajamos con o tratamos con niños, y más si usted, por ejemplo, es un maestro, una maestra, nos podemos dar cuenta, o si tiene hijos, nos damos cuenta de cómo son los niños. Con los niños no hay seriedad. Con los niños no hay seriedad porque simplemente ellos no están actuando como actúa una persona adulta. La palabra de Dios dice que dejaremos de ser como los niños que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, porque eso es verdad. Los cristianos inmaduros hoy te dicen que sí y mañana te dicen que no. Te dicen que hoy sí van y mañana no van. Te dicen que hoy lo van a hacer y mañana no lo hacen. No tienen realmente palabra. Entonces necesitamos madurar para que dejemos de ser niños, para que la obra de Dios se pueda llevar a cabo. Imagínense que a usted le dan una encomienda, a usted le dicen, por favor, vaya y visite a fulano de tal, y usted dice, sí, cómo no, pero al día siguiente, porque usted no es responsable, porque usted no es maduro, porque usted simplemente el diablo lo engaña y dice, ¿por qué tengo que ir a visitar a esa persona que ni la conozco? ¿Por qué tengo que atenderla si ni de mi familia es? Además, no la conozco, además yo tengo mucho trabajo, y pueden venir tantos pensamientos por la cual la persona simplemente ni va, ni habla para decir no voy a ir, simplemente no cumplió, no obedeció, no atendió, y aquella persona fue abandonada, aquella persona no fue atendida. Y hoy en día conocemos bien que este es uno de los problemas de nuestra iglesia. Tanta gente inmadura, entre ellos líderes, llamados líderes, que simplemente por su inmadurez no se han atendido algunas familias de nuestra iglesia. Por causa de su inmadurez, no le ha importado la condición espiritual, la condición moral, la condición financiera, la condición física de las personas, porque simplemente son gente inmadura, que hoy te dicen una cosa y mañana otra. Y por supuesto que la palabra ahí dice para que ya no seamos, ¿qué? No, pero dice para que ya no seamos niños fluctuantes. La otra versión dice para que no seamos zarandeados, para que ya no seamos zarandeados. Hay muchos cristianos que han sido zarandeados. Ustedes recuerdan que una vez prediqué acerca de la importancia de la confirmación. Y hay gente que, recuerden el mensaje del apóstol, cuando Pedro fue zarandeado, Jesús se acercó y le dijo, mira, Satanás me ha pedido zarandearos. Satanás me ha pedido zarandearos y yo he orado por ti, dijo Jesús, para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. ¿Qué cosa es zarandear? Porque dice ahí, zarandearos como a trigo. Por supuesto, esto no es un trigo, pero esto es lo que puedo tener en la mano para zarandear. Esto es zarandear. Cuando agarra algo y lo zarandea, lo mueve. Cuando nosotros, esto lo hace el diablo con los cristianos inmaduros. Los zarandea como a trigo.
porque el trigo se zarandea, se sacude con el propósito de que caiga el grano, para que caiga el fruto. Entonces el diablo quiere zarandear. El diablo es parte de lo que va a hacer en la vida de un cristiano. Y no es, escúcheme bien, no es inevitable. Todo cristiano va a pasar por ese proceso. Va a ser zarandeado. El asunto es de que son zarandeados los que no están confirmados. Se zarandea lo que está suave. Se zarandea lo que no está firme. Se zarandea lo que no está confirmado. Así que tú decides si quieres que al ser zarandeado por el diablo se caiga toda tu bendición. Hay cristianos que son zarandeados y sueltan la bendición, sueltan los frutos del Espíritu, sueltan la bendición que Dios les ha dado, sueltan lo que Dios ya les dio. Por el zarandeo del diablo muchos pierden su comunión, pierden su fe, pierden su temor, pierden su paz, pierden su gozo, pierden su paz, pierden las bendiciones que Dios le ha dado. Los frutos que han logrado lo pierden por el zarandeo del diablo. Y eso es triste. ¿Por qué te zarandea el diablo? Porque no hay seguridad en tu vida. ¿Por qué te zarandea el diablo? Porque no hay firmeza. ¿Por qué te zarandea el diablo? Porque no estás seguro, no estás confirmado en tu fe. Pero una persona, escúcheme bien, el apóstol Pedro fue zarandeado. El apóstol Pedro fue zarandeado. Y Jesús dijo: mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Una persona que estará zarandeada, si no tiene la fe suficiente, se lo voy a decir para que oiga, truena, para que despierten algunos. Así despertaron algunos. Cuando somos zarandeados, perdemos. Escúcheme bien, perdemos, salimos perdiendo. Y el diablo sale contento porque ganó. Pero no solamente somos zarandeados, sino que además somos arrastrados. Dice, para que ya no seamos zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora. Por cualquier doctrina seductora. Hay otra versión que dice para que no seamos empujados. Para que no seamos empujados. Escúcheme bien. Uno de los problemas hoy en día de las iglesias cristianas evangélicas es ese ir y venir de los cristianos, de personas inmaduras. La gente que no está establecida, la gente que no está confirmada en la iglesia, son los que son arrastrados, son empujados, son engañados. Y ahí andan de iglesia en iglesia. Ahí andan algunos de sinagoga en sinagoga. Hay algunos que andan de ministerio en ministerio inclusive. Escúcheme bien, ¿por qué? Porque simplemente son inmaduros. La gente no está afianzada en su fe, no está confirmada en su fe. Y por eso hay personas que como no entienden a Dios, no entienden la palabra de Dios, no entienden el propósito de Dios, no entienden el propósito de Dios para su vida y piensan, en esta iglesia puro regaño, en esta iglesia puras pedradas, en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia yo no veo pero porque usted hay gente que anda buscando que todo esté suave, hay gente que anda buscando que no se le confronte. La gente inmadura no soporta ser confrontada. La gente inmadura no soporta la disciplina, no quiere nada con la disciplina. La gente inmadura no quiere nada con la verdad, quiere todo, porque como es inmaduro es un niño. Y los niños solamente quieren jugar. Los niños solo quieren jugar. Y si aquí hay fiesta y puras fiestas, y dicen, bueno, aquí puro ayuno, pura oración, aquí puro predicar, aquí puro servir, no festejan nada. Mejor me voy a otra iglesia. ¿Qué andan buscando? Andan buscando ambientes, andan buscando relajo, andan buscando donde no hay compromiso. Es obvio porque son niños.
Y cuando alguien viene y se encuentra con que es confrontado y no entiende el propósito de Dios, entonces se molesta y se van. Andan y el diablo los engaña fácilmente, y por allá ratito pararon de sufrir. Por fin encontraron ahora el salón del reino. Por fin dicen, ahora conozco al verdadero profeta, se llama Smith. Al rato ya pararon, ya conocieron la verdad y dicen, ahora sí conocí la verdad. En esta iglesia sí, aquí sí son chéveres. En esta iglesia sí hay buena atmósfera, dicen. En esta iglesia sí hay relajo. Eso es lo que andan buscando, porque son niños en Cristo Jesús. Pero por eso tenemos que crecer, tenemos que madurar, porque no podemos ser arrastrados por las corrientes doctrinales, porque usted tiene que entender que tenemos que estar afianzados en la persona de Cristo Jesús. No hay ninguna iglesia perfecta. No hay una iglesia donde alguien pueda decir, somos la única iglesia. Y los que digan así son los más errados, porque en realidad no hay ninguna iglesia perfecta. La verdad no se encuentra en una iglesia, la verdad se encuentra en Jesús. La verdad se encuentra en Jesucristo. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y además, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice otra versión, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Dice, vivamos en cambio una autenticidad en el amor y esforcémonos por crecer en todo, puesta la mira en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Vivamos en cambio. Dice otra versión en este mismo versículo, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Lo vuelvo a repetir. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo Jesús. No podemos crecer, escúcheme bien, no podemos crecer si no hablamos con la verdad, si no entendemos la verdad, si no aceptamos la verdad, no vamos a crecer. Ahora, hay una cosa muy importante que entendamos. Necesitamos hablar la verdad en amor. En amor. Ahí se ve la diferencia cuando una persona, cuando es madura y los que no son maduros. La gente inmadura habla muchas veces con la intención no de que tú mejores. Habla una verdad con la intención de herirte. Habla con la intención de hacerte mal. Habla con la intención de que te sientas mal. Habla con la intención de destruirte. Habla con la intención de desanimarte. No hay amor. Pero las personas que han madurado tienen amor en su corazón. Las personas que han madurado hablan la verdad y la hablan en amor. La hablan en amor. Hay muchas formas de decir la verdad. Hay muchas formas de decir la verdad, pero el Señor quiere que nosotros hablemos la verdad en amor. Hablemos la verdad en amor. Que estemos hablando con la intención, escúcheme bien, con la intención de que realmente tú seas bendecido, que seas edificado, que seas prosperado, con la intención de que tú puedas ser mejor cristiano delante de Dios. Y escúcheme bien, esto solamente va a ser posible cuando nosotros seamos maduros. Cuando nosotros seamos maduros,
vamos a hablar la verdad. Mientras tanto, a nadie le interesa hablar la verdad. A nadie le interesa que su prójimo conozca la verdad, y menos le va a hablar en verdad. Si en algún momento le dice una verdad, se las va a decir como dicen por ahí, con mala leche. Se la va a decir con mala intención. Lo va a decir con el propósito de que te sientas como cucaracha y fumigada. Y aparte, cuando caes así, te aplasta. Pero los cristianos verdaderos, los cristianos maduros, te dicen la verdad porque quieren que seas un mejor cristiano. Te hablan la verdad porque quieren que puedas ser un cristiano fructífero, porque quieren que el nombre del Señor sea glorificado a través de tu vida. Por eso le voy a decir, muy importante que nosotros entendamos. Escúcheme bien. Hay gente que se ha ido de esta iglesia y ha salido de esta iglesia y ha salido hablando mal de esta iglesia. Escúcheme bien. Pero la verdad es que hay mucha gente que se va de esta iglesia porque no le gusta que le digan la verdad. Y la cuestión es que si vamos a hablar de verdad, quiero decirles que hay más gente que se ha quedado que la que se ha ido. Y si vamos a hablar con la verdad, yo le invito para que usted observe los frutos de las personas que se han ido y con los que se han quedado. Porque los frutos de la gente que se ha quedado habla por sus frutos, hablan por ellos. Por eso, entienda usted, si usted vino a esta iglesia, usted entienda que no vino por accidente. No vino por accidente. Usted vino aquí porque Dios lo trajo. Y si usted se fue por allá y dio vuelta y regresó, es porque Dios le ama y le dice, esta es tu casa. Porque Dios quiere llevarle a su propósito. Porque Dios quiere que usted no se quede donde está. Él quiere que usted siga creciendo. Porque hay un propósito de Dios en su vida. Hay un plan de Dios para su vida. Y nosotros como iglesia tenemos que cumplir con ese llamado, con ese propósito, con esa encomienda. No estamos aquí para perder el tiempo. No, estamos sentados aquí cada domingo para tratar de callar nuestra conciencia y cumplir con un deber cívico o religioso únicamente. Estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. Pero también estamos aquí para que Dios nos hable, para que Dios nos confronte, para que Dios nos haga ver qué es lo que debemos de hacer. Y si no lo estamos haciendo, es tiempo que lo hagamos. Si no lo estamos haciendo bien, es tiempo que lo hagamos bien. Si no hemos entendido qué es lo que debemos de hacer, es el tiempo para que entendamos qué es lo que debemos de hacer. Iglesia, Dios puso a la vid verdadera para que presentemos perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, mediante la amonestación, mediante la exhortación, mediante la palabra. Y tú y yo somos parte de esta visión. Tú y yo somos parte de esta iglesia. Tú y yo somos parte de esta iglesia. Tú y yo somos parte de este mover. Tú y yo somos parte de este plan. Tú y yo somos parte de este propósito. Dios quiere que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto. Mientras no estemos convencidos de esta verdad, mientras no tengamos como propósito y como objetivo llegar a ser como Jesús, vamos a ser nosotros víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestros propios errores, víctimas de nuestros propios yerros. Vamos a ser víctimas de las circunstancias. Vamos a ser víctimas de nuestra falta de compromiso. Mientras no entendamos que tenemos que llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo es. Y que sí se puede. Sí se puede. Porque Jesucristo en los días de su carne aprendió la obediencia. Porque Jesucristo tenía una naturaleza humana. Y si Jesucristo venció, nosotros también podemos vencer. Porque así como Jesús logró enfrentar al enemigo y logró salir de su desierto victoriosamente, tú y yo también podemos hacerlo. Por eso le invito en el nombre de Jesús, para que si usted no había entendido y que hoy lo entendió, hoy venga
a los pies de Jesús, le diga: Señor, yo he entendido por qué tengo que madurar, por qué tengo que crecer, por qué tengo que hacer tu voluntad. Que hoy podamos nosotros entender, iglesia, que podamos entender las demandas de Dios. Dios quiere que nosotros podamos experimentar el poder de Dios, el poder sobrenatural en nuestra vida, para que tengamos victoria, y sobre todo que nosotros podamos llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Que no solamente digamos nosotros como un eslogan y repitiendo: ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Hace poco los jóvenes tuvieron un congreso que se llamó ¿qué haría Jesús? Pero la pregunta no es ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría yo? ¿Sería capaz de hacer lo mismo que Jesús hizo? ¿Sería capaz de hacer lo que Jesús hizo? ¿Sería capaz de seguir los pasos realmente de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos en esta tarde o en esta noche pueden decir: Señor, yo quiero ser como tú? Levante su mano y vamos a cantar. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Más y más. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Díselo con todo tu corazón. Yo quiero ser como tú. Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. El Señor Jesús, la palabra de nuestro Dios nos dice que tenemos que crecer en todo hasta llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es para que estemos pensando que será en el cielo o cuando Cristo venga. Es algo que tenemos que hacerlo ahora, porque esta es la misión de la iglesia. Este es el objetivo de la iglesia, que podamos llevar y presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Pero le voy a decir algo:
Nadie puede desear ser como Jesús si no lo ama. Nadie puede seguir a Jesús si no lo ama. Nadie puede seguir, nadie puede cumplir con las demandas si no ama a Jesús, si no está enamorado de Jesús. Cuando nosotros nos enamoremos de Jesús, si nosotros nos amamos realmente a Jesús, vamos a desear seguirle, vamos a desear cumplir con sus demandas. Si nosotros no estamos enamorados de Él, difícilmente vamos a querer ser como Él. Es más, no nos interesan las cosas, no nos interesan las cosas, las demandas de Él, porque no lo amamos. Pero si nosotros entendemos hoy, si entendemos hoy la demanda del Señor, si entendemos el propósito, el plan, la meta, tenemos nosotros que decidir hoy no dejar este asunto para mañana, no dejar este asunto para mi mentor, no dejar este asunto para un evento, el próximo evento. Esto es para hoy, y para ello usted tiene que tomar una decisión. Usted toma una decisión de que a partir de ahora usted pueda caminar buscando ser como nuestro Señor Jesucristo fue. Yo le voy a invitar para que, si usted desea ser como Jesús, venga aquí al frente, venga a hacer un compromiso. Venga usted hoy, en este momento, venga. Si usted quiere seguir los pies, las pisadas, las huellas de nuestro Señor Jesucristo, si usted ya está cansado de ser el mismo, de ser ese cristiano inmaduro, si usted estaba pensando irse de la iglesia, pero usted hoy entendió el propósito por cual Dios lo trajo a este lugar, salga de su lugar y venga al frente, venga al altar, haga un compromiso, haga un acto de compromiso, tome una decisión en este momento. Venga a los pies de Jesús, venga, o ahí en su lugar, si no quiere pasar al frente, ahí en su lugar, pero de preferencia, demuéstrele a Dios que usted desea, demuestre a sí mismo que ya está cansado de ser el mismo. Haga algo diferente hoy, haga algo que realmente, algo que usted pueda decir: yo me comprometo, yo no voy a seguir siendo el mismo. Hoy quiero ser como mi Jesús es. Hoy quiero ser como Jesús. Hoy quiero aprender la obediencia. Hoy quiero aprender la obediencia. Hoy quiero aprender a ser como mi Señor Jesús. Venga al frente. Venga. Tome, salga de su lugar y póngase a cuenta con Dios. Ven al altar, hijo. Ven al altar. Todo el mundo que esté de pie, levante las manos, comience a orar. Si usted todo está bien con usted, interceda por los que están al frente. Interceda por los que tomaron decisión hoy. O simplemente dígale al Señor: yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo no quiero seguir siendo un neófito, yo no quiero seguir siendo inmaduro, yo no quiero ser engañado, no quiero ser zarandeado, no quiero ser arrastrado, no quiero ser quitado y movido de mi persona, de la persona de Jesús. Yo no quiero ser engañado por el diablo, no quiero ser sacado de mi iglesia. Dios me trajo aquí, Dios le trajo aquí. Esta es su casa, comprométase con Él. Si usted había estado viviendo un cristianismo mediocre, un cristianismo inmaduro, si usted tiene una vida inmadura espiritualmente, no ha crecido, es porque usted no ha querido. Porque en esta iglesia hay un proyecto de vida.
En esta iglesia hay un proyecto de vida que usted no ha querido pasar, no ha querido aceptar, no ha querido aceptar ese proceso, no se ha querido discipular, no se ha querido disciplinar, no se ha querido comprometer. Pero hoy le invitamos para que comience una nueva etapa, para que comience una nueva vida. Usted comience una carrera hoy, una carrera donde usted va a llegar a ser de la talla de Jesús, de la talla de Jesús, que pueda ser de la talla de Jesús. Si se puede, podemos cada día mejorar, cada día podemos ser mejores, cada día podemos ser maduros, cada día debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Desee usted crecer en la gracia, crecer en la fe de Jesús? Que alcance usted la fe de Jesús, el conocimiento de Jesús, que podamos ser como nuestro Señor Jesucristo, con esa fe que mueve montañas, con esa fe que logra el propósito, con esa fe que agrada a Dios el Padre eterno, que pueda tener el conocimiento de Jesucristo, que pueda conocer a Jesús y pueda tener el conocimiento que Jesús tenía. Ore, ore, ore. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que en este momento tu Espíritu Santo obre en la vida, obre en el corazón, obre en el ser de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en el altar, que están, Señor, hoy comprometiéndose contigo, que han tomado una decisión de llegar a ser, de comenzar su carrera cristiana, deseando, anhelando ser como Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos para que esté tu gracia sobre tus hijos, Señor. Que esté tu gracia sobre nuestras vidas en esta noche, pero de manera especial sobre aquellos que valientemente vinieron al frente, están en el altar y están ofrendándose, están comprometiéndose, están expresando públicamente su compromiso de alinearse contigo, que han decidido dejar esa vida de pasividad, esa vida de falta de compromiso, y que se están comprometiendo hoy contigo, Señor, con tu palabra, que entendieron el mensaje. Queremos pedirte que venga sobre de ellos y sobre de ellas un espíritu, Señor, de sabiduría, un espíritu de inteligencia, que venga tu espíritu sobre sus vidas, el espíritu de poder, que venga sobre de ellos tu gracia, que venga tu gracia sobre sus vidas, que venga ese poder inusual sobre sus vidas, que en este momento
Señor, estén experimentando la bendición de la obediencia. Estén experimentando la bendición, Señor, que da cuando nosotros decidimos cruzar la línea de la mediocridad y dirigirnos hacia la madurez. Oramos, Señor, para que como iglesia podamos ser maduros y dejemos ese estado infantil y nos convirtamos en una iglesia guerrera, una iglesia de adultos, una iglesia de gente madura, donde podamos hablar palabra de sabiduría, donde todos hablemos la misma cosa, sintamos lo mismo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que tu Espíritu Santo se manifiesta en cada corazón, en cada vida, en cada hijo, en cada hija en esta noche. Oramos para que tu Espíritu Santo empiece a fluir con poder, que tu Espíritu Santo empiece a fluir con libertad, que tu Espíritu Santo traiga paz a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias por la respuesta a tu palabra. Gracias por la palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hemos